quien está por primera vez, nos da mucho gusto. Deseamos que Dios le bendiga, así como nos bendice a nosotros. El Señor es maravilloso, es muy bueno, grande en amor, en gracia, en misericordia, en piedad. Y muchas personas, miles, son tratadas médicamente y no sobreviven, hermanos. Pero la intervención del Señor, en este caso, ha sido para extenderle el periodo de vida a la madrecita de nuestra hermana Johanny, y eso nos llena de gozo. Amén. Gloria a Dios, para que ella siga disfrutándola, y a los que ya no la tenemos, pues no tenemos esa bendición, pero Dios bendiga a quienes la tienen todavía. Amén. Muy bien. Hermanos, voy a tratar un tema con ustedes en este día. Y es un tema para miembros de la iglesia y para hermanos que nos visitan en la iglesia. Es un tema que nos concierne a todos. Y en este día 9 de noviembre del año 2014, el título de la reflexión que les voy a compartir es: Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Y voy a pedir a los sugieres que nadie absolutamente ande fuera del santuario, a menos que tenga responsabilidad con el ministerio de niños. Si puede evitar salir a toda costa, mejor, porque es un tema muy, muy importante. Como siempre, la palabra del Señor debe tener prioridad en nuestras vidas. Dios restaura lo que pasó. Y como plataforma de inicio me estoy basando en Génesis capítulo 2, versos 7 y 8, donde dice: entonces Dios formó. ¿Pueden decir conmigo? ¿Formó? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Pueden decir con todos conmigo? Aliento de vida. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. En Génesis capítulo 1, verso 27, hermanos, tenemos la declaratoria de la creación del hombre. Amén. Gracias, hermano. Génesis 1:27, tenemos la declaración en relación a la creación del hombre. La pregunta es: ¿cuál hombre fue creado? Y esa referencia, hermanos, tiene que ver con la creación de el hombre interior, con la creación de nuestro espíritu, la parte más interna de nuestro ser. Tiene que ver con la creación de nuestro espíritu que no tiene sexo. La sexualidad está por fuera. ¿En qué momento se llevó la creación del hombre interior o de nuestro espíritu, hermanos? En el principio del principio. Cuando Dios se convierte en Padre por crear, según Deuteronomio capítulo 32, verso 6, en el siguiente orden. Lo primero que Dios crea es una imagen de Él, es una imagen de sí mismo. Según Colosenses 1:15,
Hebreos 1:3 y Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Como crea su imagen, hermanos, y viene siendo Dios expresándose, Dios manifestándose, o Dios mostrándose a la vista, saliendo de su invisibilidad, de su incorporeidad. No tenía cuerpo, es más alto, más sublime que todas las galaxias en el universo. No tenía cuerpo, era invisible, se expresa, se manifiesta, se muestra a la vista. Aunque en este punto del cronos, cuando principia el cronos, cuando principia el tiempo, no había nadie que lo mirara, que mirara esa imagen de él mismo. Por otro lado, él necesitaba también crear su trono, que representaría su autoridad. De acuerdo a Éxodo 17:16, ahí está una escritura en donde la enseñanza que obtengo de esta escritura es que levantarse contra el trono de Dios simboliza levantarse contra la autoridad de Dios. Porque el levantamiento de Amalek, ahí en Éxodo 17:16, precisamente tiene que ver con rebelión. Y la rebelión siempre está asociada a levantarse contra la autoridad de Dios. Pero antes de crear un trono, repito, antes de crear un trono en el cielo, como dice Apocalipsis 4:2, Dios creó nuestro hombre interior. Creó nuestro espíritu sin sexo, que al nacer en el futuro, hermanos, en ese momento todavía la tierra ni existía, pero iba a existir de acuerdo a sus planes y propósitos y designios, y ese espíritu que fue creado, nuestro espíritu, el de cada uno de ustedes y el mío, que estamos dentro de este santuario, y el resto de la humanidad sobre la faz de la tierra, hermanos amados, después de crear ese espíritu, que al nacer en el futuro, de acuerdo al tiempo que nos ha ido tocando a cada uno de nosotros, ese espíritu nos lo pondría en un cuerpo con genitales, o sea, con órganos sexuales externos, ya sea de mujer o ya sea de hombre. ¿Para qué? Con propósitos matrimoniales, con propósitos familiares, pero no con propósitos de reino, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Ahora, volviendo al momento de nuestra creación, Dios nos creó como una extensión de Él. Creó un espíritu eterno. ¿Sabía que su espíritu es eterno? Nos creó con un espíritu eterno, con la naturaleza divina de Él, de Dios, con la genética de Él, de Dios. Hermanos, absolutamente sin pecado. Creó un espíritu puro, un espíritu santo, el de usted, el mío y el resto de la humanidad sobre la faz de la tierra, un espíritu irreprensible, un espíritu perfecto con vida eterna. Y escuche cómo nos bendijo Dios, porque nadie, hermano, ni en la tierra ni en el universo, nadie puede bendecir como nuestro Dios. Amén. Quiero que escuchen cómo nos bendijo. ¿Desde dónde? ¿En dónde nos bendijo? Más bien, en un punto
punto, hermanos, en el norte, donde está el domicilio de Dios, según Job 37:22. Ahí se cumplió lo que dijo Pablo por revelación en Efesios capítulo 1, versos 3 al 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Está hablando en tiempo pasado. En los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. El lugar más seguro, hermanos, para un hijo es cuando está en el vientre de su madre. Nosotros tuvimos el privilegio, hermanos, de estar hablando simbólicamente, en el vientre de nuestro Dios. Según nos escogió, continúa la lectura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos como Él y sin mancha delante de Él como Él lo es. En ese punto, hermanos, en ese momento, en ese punto de la creación de nuestro espíritu era santo, 100% santo, y era sin mancha. Y después que crea nuestro espíritu, después, hermanos, creó su trono representando su suprema autoridad. Y cuando Dios crea el mundo, después lo mineral, lo vegetal y lo animal, empieza a crear la corona de su creación. Y me refiero a lo que menciona Génesis 2, versos 7 al 8. Vuelvo al punto base con el que principié, donde dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Dice que Dios formó, o en hebreo yatzar. Eso quiere decir que lo moldeó, que le dio la forma especialmente. Todo esto toca el idioma hebreo, que le dio la forma especialmente como el alfarero, hermanos. Se activó su predeterminación de crearlo del barro. ¿Por qué del barro? Porque el barro es suave, el barro es manejable, hermanos, simboliza la humildad, una virtud tan importante delante de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde, hermanos. Y al principio, cuando el hombre fue creado de esta manera, el hombre hacía todo, absolutamente todo lo que su creador decía. Era manejable, era humilde, era 100% obediente a su creador. La Biblia dice que formó al hombre, al Adán, del hebreo Adán, que quiere decir que formó al ser humano común, rojizo, que mostraba sangre en el rostro, hermanos, cuando se enrojecía o se ruborizaba, o sea, que era de piel blanca, de piel sonrosada. Y todavía hay ese tipo de pieles. Necesito que me pongan atención, que no estén platicando ni se estén riendo, porque este tema no es de risa. Todavía existen pieles así, ¿verdad? Era rubio,
La etimología hebrea nos enseña también que era rubio. Pero, hermanos, en este momento en que estaba en las manos del alfarero, era barro muerto. Era barro muerto. ¿En qué momento dejó de ser común, hermanos? Cuando Dios sacó de su vientre, hablando del simbolismo, el espíritu de Adán, sacó ese espíritu eterno con su naturaleza y su genética y lo introdujo, lo puso con amor ágape dentro de ese barro muerto. Cuando Dios, hermanos, sopló o nafaj en hebreo, quiere decir que lo infló, lo llenó de él con aliento de vida, lo llenó de él, hermanos, dándole el toque final. Puso su espíritu, unió su espíritu, lo llenó de su espíritu, haciendo contacto con el espíritu de Adán. Y su ser quedó constituido, como define más adelante en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, hermanos, su ser quedó constituido con espíritu, alma y cuerpo de carne, sin ADN de Satanás, o sea, sin pecado, pensamientos 100% puros, sentimientos 100% puros, hermanos, sano, espiritualmente hablando, santo, emociones 100% estables, balanceadas, emociones santas. Pero aparte, hermanos, lo que lo hizo que no fuera un ser humano común fue el aliento de vida. Cuando se habla de vida, hermanos, en hebreo es la vida hal o la vida halá en el idioma hebreo. En el idioma griego se trata de la vida zoe, que se refiere al aliento de vida de parte de Dios, el sustento de vida que vivifica, que reanima, que revive, así como revivió ese barro muerto, que resucita, que salva, que sana, así como resucitó ese barro muerto, le dio vida y que hace que se mantenga en el hombre lo que Dios da en amor y en gracia, hermanos amados. Gloria a Dios. Como el Espíritu de Dios vino al Espíritu de Adán, la comunión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Adán, hermanos, cobró vida. Una comunión cobró vida, hermanos. Nació una comunión hermosa, perfecta. El cuerpo de Adán, hermanos, también recibió vida eterna sobrenatural. La creación de Eva de una costilla de Adán fue sobrenatural. E igual, Dios de su vientre sacó el espíritu de Eva y lo puso en el cuerpo de Eva que creó nuestro Dios de una costilla. La mente, la sabiduría de ellos era sobrenatural. La manera como resplandecían sus cuerpos era sobrenatural. Esa era su vestidura, ese resplandor dorado, hermanos. Era sobrenatural la manera como se desplazaban también. La manera como Eva dio a luz, primero gemelos y después triates, fue sobrenatural.
significa que cuando dio a luz a esos 5 hijos en total, la primera vez, hermanos, estando todavía en esa relación con Dios, hermanos, el dar a luz fue con alegría. Llegó Caín y una hermana, con una hermana. Llegó Abel más 2 hermanas. Pero ya cuando dio a luz, después de 130 años, hermanos, cuando dio a luz a Set, entonces ahí sí ya fue con gran dolor, hermanos. Ahora, ¿por qué trajo los espíritus de Adán y Eva a la tierra, poniéndolos en un cuerpo que Él creó? Pues para ser señores, hermanos, para ser reyes, señores del reino terrenal sobrenatural que el Señor había creado. Y lo que iba a seguir habiendo al pasar los siglos, hermanos. Dice Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pueden decir todos conmigo: y sojuzgadla. Pueden decir conmigo: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, sojuzgadla. Le estaba hablando a los dos. Señoread. Le estaba hablando a los dos. Se dirigía a los dos. Lo que es confirmado en el Salmo 8, versos 5 y 6. Dice la Escritura: le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Pueden decir conmigo que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La Escritura en hebreo dice: le has hecho poco menor que Elohim. La misma palabra hebrea que se usa en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios, o sea, creó Elohim los cielos y la tierra. En otras palabras, hermanos, una traducción idónea sería: le has hecho poco menor que Dios. En el sentido de que el espíritu de Adán y el espíritu de Eva y los nuestros y los del resto de la humanidad, hermanos, que ha vivido y que vivirá, en el momento que fueron creados nuestros espíritus en Cristo. Formamos parte de su naturaleza. Somos una extensión de Dios, una expresión de Dios, hermanos. Y nuestros espíritus fueron superiores a los ángeles, porque los ángeles no fueron creados en Cristo. No tienen la genética de Dios, hermanos, como nosotros la tenemos. Todo estaba hermoso. Todo estaba paradisíaco, hermanos. Tenían la vida Hal o la vida Jalá, la vida Zoe. Tenían la comunión en el espíritu de Adán y Eva. Estaba viva esa comunión con el espíritu de Dios. Hermanos amados, tenían vida eterna sin una milésima, ni siquiera la punta de una aguja de pecado. Sin jamás
poder llegar a tener, hermanos, jamás iban a tener pecado, jamás iban a poder llegar a tener ninguna enfermedad en el cuerpo, hermanos. Y Dios le había dicho a Adán en Génesis 2:17: mas el árbol de todos los árboles que yo te he creado o les he creado, ustedes pueden comer, los pueden disfrutar. Nada más les dio un mandamiento para que lo guardaran, para que lo obedecieran. Nomás uno. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Va a ser afectado mi diseño creado en ti, hermanos. Y Dios se refirió, lo más terrible, a la muerte espiritual, y también se refirió a la muerte física, hermanos. Porque después de que Adán pecó, solamente alcanzó a vivir 930 años. Lo más terrible, Dios se estaba refiriendo a una muerte espiritual, a que la comunión del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre iba a quedar muerta. Adán y Eva, hermanos, todavía vivieran aquí sobre la faz de la tierra, eternos, disfrutando un paraíso. Después, según el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros hubiéramos nacido, como así pasó, hubiéramos nacido eternos también, 100% santos, hermanos amados, exactamente con todos los privilegios de Adán y de Eva, disfrutando también esta nuestra casa, este mundo que el Señor nos creó, el paraíso de Dios. Estuviéramos disfrutándolo, hermanos. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se quedó corta esa palabra. Paradisiaco lo hizo en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué cree que aunque una persona no conozca de Dios, no tenga un pacto con el Señor, pues no se quiere morir, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? Levanta la mano el que se quiere morir. No, es que Dios puso eternidad. El diseño de Dios es que fuéramos eternos, hermanos amados. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Para entonces, hermanos, una corona de creación aquí en la tierra que fue Adán. Pero para entonces, la corona de la creación angelical, allá en el cielo, un querubín protector, ya se había convertido en diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. En el Nuevo Testamento lo encontramos como diabolos o diablo en español, que tiene que ver con las cualidades de él: calumniador, acusador. Hay que tener cuidado con ese tipo de espíritu, porque ustedes pueden entender de dónde viene este tipo de espíritu. Y luego, hermanos, en el Antiguo Testamento lo encontramos como Satán, o en español Satanás, que tiene que ver con oponente o un opositor, el archienemigo de lo bueno. De todo lo bueno que Dios ha hecho, de todo lo bueno que Dios nos ha dado, hermanos, de todo lo bueno que Dios tiene planeado para nosotros. Significa adversario, significa enemigo. Y escucho, obviamente,
escuchó lo que Dios le dijo a Adán, allá en Génesis 2:17. Y hermanos, como oponente de todo diseño y propósito de Dios, pues formuló el plan. ¿De qué? Pues de inyectar su asqueroso ADN de pecado en la mujer, y luego inyectó ese mismo asqueroso ADN de pecado en el hombre, que viene siendo lo que se menciona en Romanos, la ley del pecado que está en esta carne, hermanos. ¿Para qué? Para matar en el espíritu de Adán y de Eva la comunión con el Espíritu de Dios, para corromper el alma de ellos, para que empezaran a pensar, hermanos, cuando menos lo pensaran de manera torcida, con maldad, para que se les pudiera enfermar el corazón, para que sus sentimientos se pudieran también corromper, para que sus emociones incendiaran sus pensamientos y sus sentimientos, hermanos, y para corromper sus cuerpos, matando la eternidad en ellos y en el resto de la humanidad, en el resto de su descendencia, y también para que sus cuerpos se enfermaran y murieran físicamente. Y lo logró, hermanos. Sí que lo logró. Pero de acuerdo a Génesis 1:28, Dios les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. A los dos les dio, a Adán y a Eva, les dio autoridad para reinar. Pero Satanás engaña a Eva. Y luego en Génesis 3:16, Dios le dice a Eva, voy a parafrasear este verso, pero en cuanto a tu marido, voy a extractar esto del verso, en cuanto a tu marido, él se enseñoreará de ti, le dijo a la mujer. En otras palabras, lo que le dijo a Eva es: Adán será tu Señor. Por eso, allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 6, Dios quiso que se destacara este verso que dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Se fija? A Eva le dijo: ahora yo les había dado la misma autoridad a los dos, ahora Él será tu Señor. Y por eso Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Alguien puede decir: hermano, es que mi esposo no es digno. Abraham tampoco era digno. O por ejemplo, su esposo la ha tratado de cambiar por vacas a usted. Hasta ahí ha llegado el problema matrimonial, porque Abraham la cambió por vacas y camellos y otras cosas más. Hermanos, el marido que dice, me ha tocado verlo muchas veces, escucharlo, se encuentra con una pareja o con alguien: te presento a mi señora. ¿Sí me está entendiendo el punto? Eso está fuera del decreto de Dios. ¿Cómo que te presento a mi señora? O
sea, ella es el Señor de usted. No, Dios dice, tú eres Señor de ella. Ese es el diseño de Dios, hermanos. En el matrimonio, ese es el decreto de Dios. En el matrimonio, en la familia, la máxima autoridad es el esposo, aunque en la práctica haya muchos casos diferentes. Pero toda esposa que ha decidido ponerse los pantalones en la casa está fuera del decreto de Dios, está fuera del orden de Dios. En el matrimonio, en la familia, la máxima autoridad es el esposo. En el reino de Dios, en la iglesia del Señor, tienen los mismos derechos en igualdad inmerecidos. La mujer puede aspirar al apostolado, puede aspirar al pastorado, puede aspirar al evangelista, puede aspirar al pastorado, a profeta, a maestra. Igualdad de derechos inmerecidos. Pero como dijo el Señor allá en Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Le robó a Adán y a Eva el derecho de ser señores o reyes de la tierra. Cuando le dieron derecho legal a él, en el momento que alguien deja de desobedecer a la suprema autoridad de lo bueno, de lo santo, de lo perfecto que es Dios, y empieza a escuchar la voz, a obedecer al enemigo, hermano, en ese momento, en ese instante, le empieza a dar derecho legal al enemigo sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre todo. Y hay gran pérdida, hermanos. Él no interviene en una vida para bendecir, sino para lo contrario, para maldecir. Mató en el espíritu de Adán y Eva la comunión con el Espíritu de Dios. Quedaron muertos en el espíritu, muertos espiritualmente ante Dios, Adán y Eva. Como dice Eclesiastés capítulo 3 versos 14 y 15, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. O sea, Dios hizo perpetuo o inmortal al hombre, pero Satanás con su intervención lo convirtió en mortal. Ahora, desde entonces, Dios está tratando de convertir al hombre en un ser inmortal, en un ser eterno. ¿Me entiende el punto? Dice la escritura, continúa en Eclesiastés: sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. O sea, Dios creó, formó al hombre perfecto. No necesitaba añadirle, ni necesitaba disminuirle, porque el Señor hace las cosas perfectas. Por eso es Dios. Pero interviene Satanás y le disminuyó, hermanos, su gloria, la gloria que tenía de parte de Dios. Le disminuyó sus privilegios.
al inyectarle su repugnante ADN, al inyectarle su pecaminosa naturaleza, hermanos amados. Y luego dice la Escritura, aquello que fue, o sea, el diseño de Dios, el propósito de Dios, ya es. Nadie lo puede detener. A veces tiene que hacer pausas, pero cuando Él, hermanos, declara algo, llega hasta el final. Dice, y lo que ha de ser, fue ya. Y aquí entra el título del tema, y Dios restaura lo que pasó. Déjenme explicarles esto. Cuando dice, y lo que ha de ser, se refiere, hermanos, a que principio es igual a fin. Déjenme explicarles eso. Se refiere a que Dios está trabajando para volver al hombre y a la mujer a su estado original, perfecto, a un estado paradisíaco, hermanos. Bendito sea el Señor, a restaurarle la comunión con Dios, a que pueda escuchar la voz de Dios inclusive. Hermano amado, dice, lo que ha de ser, que ya fue, se refiere a la condición perfecta del hombre que encontramos en Génesis capítulo 1 y todavía en Génesis capítulo 2. ¿Ven? Y luego dice, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ahí se refiere a la caída del hombre y la mujer. A la caída en esa trampa de Satanás. Eva y Adán pecaron, hermanos, pero Dios vino para arreglar ese problema en el Calvario. Amén. Y Satanás, hermanos, estaba como dueño de esta casa. Hasta se atreve a acercarse y le dice, te ofrezco todos los reinos del mundo. El Señor nunca le dijo, estás mintiendo lo que tú dices. Pero después de que lo vence en el Calvario, ¿ven ustedes que se le acercó a ofrecerle los reinos del mundo? Aquella no, porque el Señor se lo arrebató. Le arrebató ese derecho. Y está trabajando para ahora poner todos los reinos del mundo bajo la planta de vuestros pies, hermanos amados. Ahora él estaba como dueño de esta casa en este mundo. Estaba desatado, tomando control de las vidas de la valiosa creación de Dios. Y hasta el día de hoy, en muchos. Pero Jesús dijo en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Él es el hombre fuerte, el enemigo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermano, Jesús ató y despojó al diablo estando crucificado, hermanos. ¿Ah? ¿Se imagina lo que nuestro Dios puede hacer no estando crucificado? Lo ató y lo despojó estando crucificado. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el ámbito espiritual, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo despojó de los reinos de la tierra, lo despojó
el derecho legal sobre el hombre. Porque Él pagó el precio, nos compró, somos suyos. Ahora, si el diablo llega a tener derecho sobre una persona o sobre un cristiano, es porque esa persona o ese cristiano le da el derecho. Y está muy sencillo. ¿Cómo, hermanos? Dios me dice, no hagas esto. El enemigo me dice, hazlo. Y lo hago. ¿A quién le estoy dando el derecho de mi vida? Así de sencillo, hermanos. Esto no es un misterio. Que hay que ir a una escuela teológica unos 5 o 7 años, hermanos. Y desde entonces, hermanos, el Señor le ha estado arrebatando a Satanás, a todo aquel que en Él cree, a lo más valioso para Él, a hombres y mujeres que han estado atrapados por Satanás, pero que le han estado dando su corazón a Cristo, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Adán y Eva perdieron la autoridad sobre la tierra y reinos de la tierra. Dios nos quiere regresar la autoridad sobre los reinos de la tierra. Está trabajando en eso. Apocalipsis 2:26: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando a ti. Nuestro espíritu estaba muerto. Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Es que la vida Hal, o la vida Jalá, o la vida Zoe, que revive, que resucita, hermanos, se da en el momento que la persona es bautizada, sumergida en agua, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. La Biblia lo dice, pastor, sí. Colosenses 2, versos 12 y 13. Sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual, en ese bautismo, fuisteis también resucitados con Él. Me adelanto donde dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida. Hermanos, gloria al Señor. Le dio vida a la comunión de nuestro espíritu que estaba muerta. Esa comunión, estábamos muertos espiritualmente en nuestro espíritu. Le dio vida a una nueva hermosa relación. Hermanos, y Dios hasta quiere darnos el privilegio de poder escuchar su voz a cada uno de nosotros, así como con Adán y con Eva. ¿Verdad que lo encontramos ahí en el capítulo 2 platicando con ellos? Escuchaban su voz, hermanos. Por el nivel, el estado espiritual en el que se encontraban, hermanos, como ya lo describí. Pero para terminar, hay un problema. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, la Escritura te habla a ti, me habla a mí, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven físicamente hablando ya no
vivan para sí internamente hablando en el área del alma, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, estamos felices de que Él murió por nosotros, pero nosotros no queremos morir para Él y que Él viva en nosotros. No queremos tener la mente de Cristo, los sentimientos de Cristo y la obediencia de Cristo. Filipenses 2 habla de su obediencia. Por ejemplo, no queremos vivir como Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el problema, hermanos, para Dios, hablando en términos humanos que podamos entender, porque Él no tiene problemas, es que no queremos morir en nuestro libre albedrío. En Cristo, hermanos, no existe libre albedrío. Si verdaderamente queremos vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor, no podemos hacer lo que nos dé la gana a la hora que nos dé la gana. No queremos dejar de hacer nuestra propia voluntad. Es que yo creo, es que yo digo, es que yo siento. Y lo increíble para Dios, hermanos, lo increíble para Dios es que nosotros mismos le estorbemos. Nosotros mismos le estemos estorbando, hermanos, para que Él restaure lo que pasó. En mi vida pasaron muchas cosas negras en el pasado y en la vida de ustedes también, hermano. Le estorbamos para que Él restaure lo que pasó y lo que pasa, tiempo presente, en nosotros. Eso es increíble para Él. Quiere regresarnos al estado original, hermanos, y nosotros mismos le estamos estorbando. Y hay quienes toda la culpa se le echan al diablo, hermanos, pero hermanos, ¿qué fue lo que arruinó todo al principio? Allá en Génesis 3. ¿Qué fue lo que arruinó todo al principio? Hermanos, la desobediencia. Viniéndonos 6,000 años después, ¿qué es lo que estorba el proceso de Dios en nosotros? Para regresarnos a vivir como en Génesis capítulo 2. Hermanos, exactamente la misma desobediencia. Queremos vivir como cada quien quiere, con sus gustitos, con sus sentimientos, con sus rebeldías, con sus necedades. Enseñamos
que no se fornique. Hermanos, parece que decimos lo contrario. ¿Sabían ustedes que la fornicación nos puede llevar al infierno? ¿Sabía alguien que si no se arrepiente y no busca la restauración, la misericordia y el perdón de Dios, va a terminar en el infierno? A los que se les ha descubierto, hay otros que creen que no se les ha descubierto. Yo sé de casos que lo han hecho, creen que no sé, pero yo sé. Nomás los estoy dejando, estoy mirándolos. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de estilo de vida cristiana llevan? Si están buscando lo que acabo de mencionar, el camino del Salmo 51, hermanos. Decimos, no adulteren. Enseñemos la seriedad del adulterio, pues nunca falta alguien que adultere. Nunca falta alguien que fornique. Se les hace tan fácil, hermanos. Yo me quedo asombrado, me quedo maravillado. Lo fácil. Casi los miro como, a ver, hey Satanás, a ver, dame la mano, ayúdame a fornicar. O sea, no se resisten para nada, hermanos. No lo puedo entender yo. O faltó conversión, o no sé. Más bien sí sé lo que está pasando. No te cases con esta persona, no te cases con aquella persona, ¡pum!, se casa. ¿Ustedes creen que un matrimonio era de parte de Dios si empiezan a vivir peor que antes? Hermanos, perdonen. Pues no falta quien no perdone. Hermanos, no guarden rencor. No falta quien no guarde rencor. Hermanos, no sean sentidos. Pues no faltan un montón de sentidos. Hermanos, no se ofendas. Busque el ser inofendible. Pues ya hay un ofendido aquí, una ofendida allá, otra ofendida por acá. ¿Cuál es el problema? El mismo del principio. La desobediencia. Hermanos, cuando salgan, dejen su ofrenda, dejen sus diezmos. ¿No está la tesorera? ¿Alguien dejó diezmos o ofrenda? No. Como siempre. Son rarísimos los casos de la gente fiel. No se vayan en grupo. No perjudiquen a la iglesia. O se van un montonal. Y ni dejan diezmos y ni dejan ofrenda. ¿Estarán los principios del Señor en el corazón? La desobediencia. Hermano, no, usted no se vaya para tal parte. No, pues se va para tal parte. Y al rato ahí están las consecuencias. Hermano, no haga esto. Y lo hace. Y al rato ahí están las consecuencias. Hermano, busque el amor ágape, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. No, ahí está viviendo en el amor natural, el que es como montaña rusa. Hermano, busque el fruto del Espíritu Santo. No, anda buscando el fruto de la carne. Hermano, necesitamos que nos ayuden a dar formación a los niños. No, pues esta no quiere, esta tampoco, esta prefiere que le ponga las disciplinas que sean, pero no más, no, a mí no me van a importar las almas de esos niños.
hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es algo que necesitamos buscar. Está en la epístola a los Gálatas, hermanos. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. Una congregación causa dolor, hermanos. Y lo que sobre mí se agolpa, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. No, lo que se va formando es un rencor, lo que se va formando es un odio, y así. Lo que se va formando es un sentimiento, lo que se va formando es una ofensa. Hermanos, cuando Dios quiere restaurar lo que ha pasado en tu vida cristiana, o Dios quiere restaurar lo que ha pasado en tu vida no cristiana, nuestros hermanos visitantes, quiere restaurar todo lo que ha pasado en tu vida, quiere regresarte a ese estado, quiere bendecirte de esa manera. Dios quiere restaurar, hermano amado, el desastre de tu vida. Hay vidas en las cuales hay un desastre, un caos, es un muladar, hermanos, la vida espiritual. Pero mientras tú quieras hacer lo que tú quieres, será imposible. La Biblia dice, para Dios nada es imposible. Con todo y eso te digo que mientras tú quieres hacer lo que tú quieres, será imposible que Dios te restaure. No porque no pueda, para Él no es nada imposible, es que Él no te va a forzar a que le temas, a que le tengas temor santo, a que le tengas respeto, a que le tengas solemnidad, a que le tengas agradecimiento, a que le tengas amor ágape. No te va a forzar a que le quieras servir de corazón. Jamás te va a forzar. Por eso es que es imposible. Gloria al Señor. Aleluya. Dios restaura lo que pasó, hermanos. Amén. Dios puede restaurar lo que ha pasado en tu vida. De quienes vienen arrastrando unos pecados, hermanos, una vida en el pasado, Dios puede restaurar lo que está pasando en este momento en tu vida. Si tú te dispones, si tú le abres tu corazón. Amén. Con su cumpleaños. Nuestro hermano Inocente va a poner unas alabanzas y voy a pedir a todo el ministerio que ministren aquí en el altar, imponiendo manos o ungiendo con aceite como el Señor les mueva. Mientras si tú quieres que Dios restaure lo que pasó, algo de tu pasado, este es el momento. Si tú quieres que Dios restaure lo que está pasando en este momento en tu vida, este es el momento. Dios restaura lo que pasó. Obviamente se refiere a lo que sucedió en el principio, pero eso que sucedió en el principio sigue sucediendo cada día, hermanos.
hay trampas de Satanás en las cuales muchos caen. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir el altar, hermanos. Si antes de pasar, pase. Si crees que necesitas pasar, pasa. Si quieres permanecer en tu lugar, lo puedes hacer. Igual que Dios, yo no forzo a nadie. La necesidad es tuya. Dios bendiga a Norma López. Dios bendiga a Miriam Clavijo. Les amamos. Cristo les ama. Amén. Gloria a Dios. Cuánto nos ama.